¿Cuál es el título del mensaje? Yo soy adventista del séptimo día. ¿Usted es adventista? ¿Usted es adventista? Me di a la tarea de hacer una pequeña encuesta, no solamente hoy, sino durante la semana, a aquellos adventistas que me iba encontrando. Y pude plasmar las respuestas más repetitivas que las personas que entrevistaba daban. Las clasifiqué por edades. Por ejemplo, un niño. La mayoría de niños respondieron esto, porque me cuentan historias. Hubo quienes respondieron de esa manera, pero también hubo quienes respondieron: mis papás me llevan. Otros que respondieron: porque mi papá y mi mamá son adventistas. Fueron respuestas de ellos. Un adolescente, un joven, la misma pregunta: ¿por qué usted es adventista? Aquí están más o menos las que más se repetían. Porque me encuentro con mis amigos. Otros decían: porque me gusta ir a campamentos. Otro, vaya sorpresa, es porque me obligan mis padres. Otros respondieron: por una chica. En el caso de las chicas, por un chico. Porque es bonito. Otros respondieron de esa manera: porque es bonito. Hay quienes también respondieron: no tengo nada más que hacer y por eso voy. Por eso soy adventista. Los adultos y adultos mayores también dieron las siguientes respuestas, las más repetitivas: porque creo en la venida de Jesús, porque es un mandato de Dios, porque es la iglesia verdadera, porque tiene un mensaje de salud muy significativo, para que mis hijos busquen de Dios. Por eso yo voy. Por eso yo soy adventista. Repito, son las que más daba la gente. ¿Pero hubo más respuestas? Claro que sí. Pero esa misma pregunta me la hacía yo, y se la hice a mis hijos, se la hice a mi esposa. ¿Por qué usted es adventista? ¿Por qué soy adventista? Una visita que hice durante esta semana también corroboró el mensaje de hoy, porque una de esas personas de ese hogar dijeron: bueno, ¿por qué soy adventista? Quiero preguntarte a ti, que estás aquí de manera presencial como aquel que está virtual: ¿por qué eres adventista? ¿Por qué eres adventista? Yo quiero presentarte algunas razones que son precisamente la base para que usted y yo podamos deducir o concluir por qué somos adventistas. Número uno, porque el centro de nuestro mensaje es ¿quién? Jesús y su pronto regreso a esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? De hecho, la palabra o el título adventista viene de advenimiento. Creo que Jesús va a venir por segunda vez. Por eso el libro de Hechos, el capítulo 1, versículo 10 al 11 dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales le dijeron, miren qué le dijeron a las personas que estaban observando ese momento: Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, ayúdenme hermanos, familia, ¿qué dice ahí? Así mismo. ¿Así mismo qué? Volverá. Amén. Por eso soy adventista del séptimo día, porque creo que Jesús va a volver por segunda vez. Ahora, esto nos diferencia de muchas iglesias, porque hay iglesias que dicen que Jesús no va a venir literalmente. Así como se fue en carne y hueso, volverá en carne y hueso. Hay quienes dicen: no, la venida de Jesús es espiritual. Sencillamente Jesús llega e inunda tu corazón. Esa es la venida de Jesús. Hay quienes dicen que la venida de Jesús no se dará, solo que se llevará a Él a los que sí crean en Él a través de un rapto secreto. Y así podríamos mencionar otras creencias. Pero la Biblia me muestra que Jesús viene y viene por segunda vez. Amén.
El libro de San Mateo, capítulo 16, dice que Él no va a venir solo, va a venir con sus ángeles y va a venir en un vehículo llamado las nubes. Así que me muestra la Biblia que Jesús viene y viene con sus ángeles. También en Apocalipsis capítulo 1 dice que todo ojo verá a Jesús. Así que es una venida visible, es una venida literal. Y miren lo que menciona el libro de Apocalipsis, especialmente finalizando su libro. Apocalipsis 22, 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. ¿Quién prometió volver? Jesús. Usted es adventista del séptimo día porque cree que Jesús va a volver. ¿Cuántos dicen amén? Por eso soy adventista. Además el texto dice testimonio. ¿Saben todo lo que está ocurriendo, amigos y hermanos? Todo lo que está ocurriendo alrededor es testimonio de las señales de su venida. Sí o sí Cristo va a venir. Ahora también este texto del mismo capítulo 22. He aquí, yo vengo. Y lo dice de manera afirmativa, de manera segura. He aquí, yo vengo pronto. ¿Y para qué va a venir Jesús, familia? ¿Qué dice ahí? Y mi galardón conmigo, para recompensar a cada familia, a cada iglesia. ¿Dice así? No, ¿qué dice la escritura? A cada uno. Dígale que está a su lado: usted va a ser recompensado cuando Jesús venga. Dígaselo por favor. Usted va a ser recompensado. Cuando Cristo venga, la Biblia dice que habrán dos grupos de personas: los que le aceptaron y los que le rechazaron. Los que le aceptaron serán llevados al cielo. Y Apocalipsis 20 dice que morarán con Cristo durante 1000 años. Pero terminados esos 1000 años, la Biblia dice que regresarán los redimidos con la ciudad santa, donde está el trono de Dios. Y el mismo trono de Dios estará colocado en esta tierra. Y de ahí en adelante se cumplirá el plan divino que Él inicialmente lo tenía con Adán y Eva. Aquí viviremos por los siglos de los siglos. Esto se convertirá en un nuevo Edén. ¿Cuántos dicen amén por eso? Donde ya no habrá muerte, ni llanto, ni dolor, ni clamor. Así lo dice la Biblia. Así que por eso soy adventista, porque creo que este mundo se va a acabar, porque creo que Cristo prometió volver, porque creo que todo lo malo llegará a su fin. Sí, llegará a su fin. Cristo, cuando venga, restaurará el plan original de Él, que es vida eterna para sus hijos. Por eso soy adventista. Segunda razón, tranquilos que no son muchas. Número 2, soy adventista porque soy parte de un verdadero pueblo que lo adora en espíritu y en verdad. ¿Saben, hermanos y amigos? No es un secreto. Nuestra lucha no son contra las personas. Nuestra lucha no son contra las circunstancias. Nuestra lucha es contra el mismo diablo. ¿Y saben ustedes que la Biblia dice a quienes realmente el diablo ataca y ataca más ferozmente? Apocalipsis 12:17 nos dice las características de ese pueblo, el cual el diablo odia en gran manera. Y dice: entonces el dragón, es decir, el diablo, en el versículo 9, ahí lo dice del mismo capítulo 12, el dragón es el diablo. Y este texto dice: el diablo fue airado contra la mujer. Mujer en la Biblia, según el libro de Efesios, es la iglesia. El diablo se airó contra la iglesia. La pregunta es: ¿cuál iglesia? No dice adventista del séptimo día ahí, pero sí dice una característica importante. ¿Cuál es? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén por eso? Soy adventista del séptimo día porque es la iglesia que no predica de 9 mandamientos como la mayoría lo hace, sino que es la iglesia que predica los 10 completicos. ¿Alguien dijo amén otra vez? Díganme ustedes, ¿cuál iglesia dice: hermanos, salgamos a matar? ¿Cuál iglesia hace eso? Ninguna. ¿Saben por qué? Porque matar es pecado. Y muchos líderes religiosos de otras iglesias dicen que es un mandamiento de Dios, no hay que matar. Hermanos, salgamos a robar. No, tampoco ninguna iglesia lo hace, ninguna iglesia cristiana. ¿Saben por qué? Porque defienden: no, es un mandamiento de Dios, por eso no hay que robar. Pero
¿por qué defendemos 9 mandamientos y uno lo dejamos arrumado? Y ese uno es el 4.º mandamiento de la ley de Dios. Acuérdate del día domingo para santificarlo. Gracias por corregirme. Acuérdate del día, ¿qué? Sábado. Pregunto, ¿cuál iglesia entonces guarda el día de reposo que Dios instituyó? Porque aquí se da un choque de trenes. Muchos cristianos dicen, no, cualquier día. Perdónenme, pero Dios tiene un pueblo en la tierra que no dice cualquier día, sino que dice el día que Él escogió. ¿Cuántos dicen amén? Usted podrá guardar el miércoles si quiere, pero no es el día que Dios escogió. Él escogió de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis, el día sábado como día de guardar. Y soy adventista del 7.º día porque es la única iglesia que proclama que el sábado es el día de guardar. Amén. ¿Cuántas razones llevamos de por qué soy adventista? 2. ¿Cuál fue la primera? ¿Cuál es la primera? Porque creo en la venida de Jesús. La segunda, porque soy parte del verdadero pueblo que lo adora en espíritu y en verdad. Ahora alguien dirá, pastor, yo puedo ser cristiano. Puedo ser cristiano y salvarme. Si crees eso, te invito a leer Mateo capítulo 7. Tenga la bondad. Si eres de los que crees que creyendo lo que creas, haciendo lo que quieras, siempre y cuando creas en Dios, te vas a salvar, te invito a leer San Mateo capítulo 7. Miren este capítulo extraordinario, hermanos y amigos. Versículo 21. Aparece en pantalla y nosotros lo leemos directamente de la Biblia. ¿Qué dice el verso 21? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en dónde, hermanos. Mire, no basta con ser cristiano, sino el que hace, ¿qué cosa? La voluntad de mi Padre. Nunca encontrarás en la Biblia que haciendo tu voluntad vas a ser salvo. Tú podrás creer lo que quieras creer, podrás hacer lo que quieras hacer, pero el asunto es si estás creyendo y haciendo lo que Dios estableció. No se trata de lo que tú quieras, sino como Dios lo estableció. Como en el principio el Señor le dijo, pueden comer de todo árbol, Adán y Eva, menos de ¿cuántos? De uno. El Señor nos dice, miren, ustedes pueden hacer lo que quieran durante toda la semana, menos en uno. Ese uno es para mí. Qué egoísta es Dios, ¿verdad? Nos deja 6 y 1 para Él. ¿Qué egoísta? No. Hermanos, ¿qué dice el siguiente versículo? Alguien que me ayude a leerlo, por favor. ¿Quién dijo yo? Siguiente versículo, el 22. ¿Qué dice el versículo 22? Aquí está, muy bien, una lectora de la Biblia. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¡Ja! Mire, cristianos, el día cuando Cristo venga, cristianos van a hacerle reclamo a Jesús. Jesús, nosotros profetizamos, nosotros incluso echamos fuera demonios, hicimos milagros, Jesús, fuimos cristianos. ¿Y cuál será la respuesta de Jesús? Ah, sí, basta con ser cristiano. Claro que sí, venga, venga, entra en el gozo de tu Señor. ¿Sí? ¿Quién me quiere ayudar por aquí en por este bando? A ver, hermana Unice, ¿qué le responderá Jesús? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pregunto, ¿basta con ser cristiano? ¿Qué dicen ustedes? ¿Basta con denominarme creer en Dios? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, ¿qué cosa, hermanos? La voluntad de mi Padre. Y aquellos que vayan a reclamar diciendo hicimos milagros, echamos fuera demonios, el Señor le va a decir, nunca los conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Cuando dice la palabra maldad, en el idioma original es anomías. Anomías. La Biblia no fue escrita en español, en hebreo y griego. Y esa palabra, anomías, en griego, significa ir en contra de la ley. ¿Qué significa? Ir en contra de la ley. Cristianos que fueron en contra de la ley de Dios. Cristianos que dijeron, no, cualquier día se puede guardar.
Cristianos que dijeron, no, usted puede decir mentiritas, usted puede codiciar, usted puede tener otros dioses, mire, usted relájese en su vida espiritual. Sí, esos cristianos. El Señor les dirá, nunca los conocí. Soy adventista del séptimo día porque soy parte de un pueblo que sí predica la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y no a medias, sino completica. Por eso Apocalipsis 14:7 dice, el mensaje de los tres ángeles, uno de esos mensajes, decía a gran voz ese ángel, temed a Dios y dadle ¿qué? Gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y miren qué nos invita Dios a hacer: adorar. Adorar. Se trata no de lo que tú quieres, sino de lo que Dios pide. Y si tú quieres adorar a Dios, adórale como Él lo ha establecido en su palabra. Amén por eso, familia. Por eso soy adventista, porque es la iglesia que me invita a adorar a Dios, no a mi manera, sino como Dios lo estableció. Soy adventista del séptimo día por esto también, una razón contundente. Primera Juan capítulo 2 versículo 4, ¿qué dice? Aparece en pantalla. ¿Quién lo quiere leer fuerte por allá atrás? Mándalo, Marina, ¿qué dice? Gracias, hermana. Cualquier cristiano que diga yo conozco a Dios, pero dice la Biblia que no guarda sus mandamientos, es un ¿qué? Mentiroso. Levante la mano los mentirosos. Yo también la bajo. Y en el versículo 5 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Se trata de un pueblo puro, un pueblo, aunque todos somos pecadores, un pueblo que, oiga, nos animamos, échele ganas, vamos, este mundo se va a acabar. Es preferible perseverar aquí como soy de pecador, que decir, no, ya me cansé de luchar y entonces más bien me voy para el mundo para perderme. Es preferible perseverar. Y por eso el Señor dice en San Juan, si ustedes me aman, ¿qué deben hacer? Deben guardar mis mandamientos. ¿Saben, hermanos? Tengo esta Biblia aquí. ¿Saben ustedes de quién es esta Biblia? Esta Biblia es algo viejita, pero es una Biblia que le ha dado la vuelta al mundo. Es la Biblia del primer mártir adventista en Colombia. Alguien dirá, pastor, ¿qué es mártir? Alguien que murió antes de ir en contra de lo que este libro dice. Eso es un mártir. Y es la Biblia ensangrentada. Mardoqueo Prada estaba leyendo esta Biblia un sábado como hoy. Estaba leyéndola en su casa. No habían templos. Estaba surgiendo apenas la obra adventista. Eran unos cuantos, contaditos con los dedos. Y ellos se reunían en la casa de Mardoqueo Prada. Tuve el privilegio de ir a esa casa. Tuve el privilegio de estar ahí en la sala donde ellos se reunían para cantar, para orar, para estudiar este libro, esta Biblia, que fue obsequiada como regalo de bautismo por el primer pastor adventista en Colombia, el pastor Mastrumer. El pastor Mastrumer obsequió esta Biblia a Mardoqueo Prada. Y Mardoqueo Prada se encontraba leyendo el Evangelio según San Juan. Y ahí están las pintas de sangre, hermanos. Cuando él leyendo la Biblia entraron esos hombres enviados por el sacerdote de Molagavita. Por orden del sacerdote, maten a los herejes. Pero Mardoqueo Prada pudo haber huido, pero él dijo, no, yo soy adventista del séptimo día porque creo en este libro, porque lo que dice este libro es verdad. Y pase lo que me pase, yo le prefiero creer a Dios. Y aquí está la sangre, hermanos, de ese hombre, el primer mártir adventista en Colombia. Porque si me amáis, ¿qué debes hacer? Guardad mis mandamientos. ¿Cuántos dicen amén por eso? Si ustedes aman a Dios, guarden los mandamientos. ¿Conocen ustedes el testimonio de Desmond II? Adventista del séptimo día. ¿Cuánto le tocó difícil a ese hombre? Objetor de conciencia. No puedo cargar armas, ni mucho menos matar.
se burlaron, lo golpearon, le hicieron bullying, de todo. Y él se mantuvo firme. ¿Y a cuántos hombres rescató? Ese flaquito que se lo llevaba el viento. ¿A cuántos? ¿Qué nudo, guías mayores hizo este hombre para botar a sus compañeros abismo abajo para poderlos rescatar? Para lanzarlos. ¿El nudo qué? El haz de guías. Lo aprendió en los clubes. Cuán importante, hermanos, es apoyar los clubes. Cuán importante es que usted mande los hijitos. Y jóvenes, cuán importante es prepararse, porque esto, hermanos, se repetirá. Se trata de Dios. Número 3, porque sus doctrinas y creencias están basadas en la Biblia y estas me mantienen enfocado en la salvación. Por eso soy adventista del séptimo día. Número 4, porque somos un movimiento profético. ¿Qué quiere decir eso? Porque la iglesia adventista no la inventó un ser humano. Surgió en la profecía de Daniel, capítulo 8. Esa profecía de las 2300 tardes y mañanas tuvo su cumplimiento en el año 1844. Guillermo Miller interpretó esa profecía diciendo que la tierra era el santuario y que la Biblia habla de fuego, entonces que el santuario sería purificado con fuego. Llegó a la conclusión que ese santuario era la tierra y que iba a ser purificada la tierra con fuego. Hicieron los cálculos en base a la profecía bíblica y creían que en el día 22 de octubre del año 1844 vendría Jesús. Y ocurrió el gran chasco. Muchos cristianos esperaban el regreso de Jesús, pero no vino. Muchos se dispersaron, muchos abandonaron la fe, pero se levantó un pueblo que empezó nuevamente a escudriñar la profecía y se dieron cuenta que esa profecía tenía que ver era con el santuario celestial. Ahora Cristo empezaba la función del juicio investigador. Y una vez empezado ese juicio investigador, vendría también la sentencia. Quiere decir que todavía no venía Jesús a esta tierra, pero sí empezaría el juicio investigador. Y se levantó el pueblo adventista del séptimo día. ¿Cuántos dicen amén? Somos un pueblo que surgió de la profecía y terminará según la profecía bíblica cuando Cristo venga. Amén, hermanos. Y yo quiero, hermanos, terminar con esta quinta razón. Soy adventista del séptimo día porque soy útil en sus manos para salvación de otros. Amén. Un adventista del séptimo día que ha creído y tiene como base lo que hemos mencionado aquí. Recuérdenme, por favor, ¿cuál es la primera razón por qué soy adventista? Porque creo que Jesús va a venir. Número 2. Porque Dios tiene un pueblo verdadero aquí en la tierra que guarda los mandamientos completicos. Número 3. Porque tenemos un compendio de doctrinas y creencias, todas basadas en un escrito está. Amén. Y número 4. ¿Cuál fue la anterior? Porque somos un movimiento basado en la profecía. Surgió de una profecía bíblica, no surgió de un pastor o de una pastora, no, surgió de la profecía bíblica, que después podríamos predicar acerca de esa profecía, la más larga que hay en la Biblia, las 2300 tardes y mañanas. Cuando usted y yo creemos estas 4 cosas anteriores, usted como adventista del séptimo día tendrá que ser útil en algo. ¿Para qué cosa, hermanos? Para salvación de otros.
y honro el nombre de nuestro Dios, porque esta iglesia tiene diferentes ministerios. Amén, hermanos. Esta iglesia abarca diferentes aspectos que tienen que ver con la obra de Dios. Por eso, hermanos queridos, cuando Cristo mora en la vida de un adventista del séptimo día, tiene que hacer algo por la obra de salvación de otras personas. Un adventista del séptimo día sencillamente cumple lo que dice ese texto: ayúdame a ser desinteresado y cumplir el mandato de Cristo. Es por eso que nos proponemos hoy tener el día de amigos adventistas, porque tenemos que compartir la fe, porque tenemos que hacer algo para que otro también escuche este mensaje de salvación. Cuando usted se compromete en hacer algo en la obra de Dios, usted se hace empático, y fuera de eso se empieza a parecer a Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso? Usted no hace nada para la obra de Dios, menos se parece a Dios. Pero entre más usted se involucre, entre más usted apoye, entre más, por ejemplo, diga: bueno, voy a apoyar la campaña de grupos pequeños, voy a ir, y no solamente yo, voy a llevar un amigo, voy a llevar una visita. Ay, te estás pareciendo a Dios. Porque si hay algo que a Dios le gusta, ¿saben qué es? Salvar. ¿Qué es lo que a Dios más le gusta? Salvar. Cuando tú eres útil en la obra de Dios, empiezas a interesarte por salvación de otra persona. Miren el ejemplo de la Biblia: esta mujer pecadora, sorprendida en adulterio, y miren, se convirtió, entregó su corazón al Señor. ¿Y qué? ¿Se quedó ahí sentado? Saben, hermanos, a veces nosotros somos literalmente ovejas. Literalmente. ¿Saben por qué? A veces nosotros, ahí sentados escuchando, estamos diciendo: Señor, dame, bendíceme, guárdame, protégeme. Todo puro egoísmo. Cuando la vida cristiana no es solamente sino también, oiga, vamos a darle a otra ovejita. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que hace un adventista del séptimo día: trabajar para el Señor. Y yo quiero terminar este mensaje con esta historia. La historia del primer misionero adventista en el mundo. Ya más o menos les conté la historia del primer mártir adventista en Colombia. Pero el primer misionero, el primer adventista que entendió lo que hoy les he predicado, en este lugar donde fue tomada la foto, en esa iglesia, la iglesia adventista solamente era de 10,000 a 12,000 miembros, y solamente en los Estados Unidos. El presidente de ese entonces de la iglesia adventista se paró en un púlpito como este. Ahí está la foto, con unas cartas en la mano. Habían enviado revistas, panfletos, literatura, compartiendo lo que un adventista cree. Los habían enviado a diferentes puertos con la dirección donde cualquiera que recibiera esa documentación y la estudiara se pudiera comunicar para pedir ayuda y más estudios. Así que el presidente, en el año 1874, el presidente adventista de ese tiempo agarró las cartas, muchas cartas de Europa venían. Mándenos a alguien que nos predique, mándenos a alguien que nos enseñe más de la palabra. Y entonces hubo un silencio en el lugar, cuando de repente Elena G. de White se paró, tal cual como está en la foto. Se paró, así lo hacía. Se paró y leyó un texto de la Biblia en Isaías: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y hubo un silencio nuevamente en la sala. Nadie levantó la mano. Cuando de repente, allá atrás, un hombre flaquito, barba roja, cabello rojo, lentes como de docente de ese tiempo, lentes de profesor, se paró y dijo las siguientes palabras: si a vosotros os parece que yo vaya, heme aquí, envíame a mí. Todos se quedaron admirados. John Nevis Andrews era su nombre. El primer misionero adventista en el mundo levantaba su mano para ir a un lugar donde no conocía, a un idioma que no era el suyo.
No pasó un mes cuando se estaba montando él y su familia en el barco Atlas. Se montaron. Jaime White escribió en esa escena: deja la mitad de su familia en la tumba silenciosa. Saben, su esposa Angelina había muerto hacía 2 años y sus 2 hijos mayores también habían muerto. Solamente le acompañaba su hijita Mary y su hijo Carlos. 17 años Carlos y 12 añitos Mary. Y esa foto es una réplica de ese momento, cuando el primer misionero adventista levantaba su sombrero a Dios sin saber para dónde iba. Llegaron finalmente a Basilea, Suiza, y ese fue el lugar el cual le arrendaron una habitación en el 3er piso de ese lugar. Esa era la casa, ahí arriba, sin calefacción, sin comodidad. El primer misionero adventista que salió a ultramar, que salió a otro país, ahí vivió. Y entonces, hermanos, me llama mucho la atención saber que esta carta es original cuando él reúne a su hijita y a su hijo y le dice: de aquí en adelante, prohibido hablar inglés. Vamos a hablar o a intentar hablar francés. Prohibido el inglés. Hicieron ese pacto y los 3 primeros misioneros adventistas del mundo firmaron la carta. Esa es la carta original. Solamente podían hablar inglés 1 hora en el día. Esa era la del almuerzo. El resto, hermanos, ustedes se imaginan, pongámonos en los zapatos de ellos, aprender otro idioma a la brava. Mientras tanto, hermanos, ocurrió algo extraordinario. Su hijita Mary, mucho se habla del pastor Andrews, pero poco se habla de su hijita Mary. La héroe la primera familia misionera fue Mary, porque Mary fue la primera en aprender el idioma francés. Así que le decía: papá, usted dícteme en inglés y yo traduzco al francés. Y así empezaron a hacer una dupla goleadora. Él empezaba a dar los textos bíblicos, él empezaba a dar los argumentos en inglés y ella los anotaba en francés. Rápidamente también su hijo Carlos aprendió el francés. Y ahora entonces eran 2 traductores allí. Hermanos, se iban casa por casa, dejando las revistas debajo de las casas, casa por casa, barrio por barrio, predicando a través de la página impresa. Pero saben, hermanos, habían transcurrido 3 años y medio cuando Mary empezó a toser y tosía. Hermanos, existía la tuberculosis, pero no había cura para ella. Para la tuberculosis no había cura. Recibió una carta de parte de los Estados Unidos: Pastor Andrews, ven, cuéntanos qué han hecho allá en Europa. Cuando, hermanos, él decide irse con su hijita para que fuera atendida en Estados Unidos por el doctor Kellogg's, y mientras el pastor Andrews estaba dando el informe ahí, 11 iglesias ya habían sido fundadas. Gracias por decir amén. Muchas personas ya habían sido bautizadas. Él estaba dando el informe cuando de repente le llegó la razón de parte del doctor Kellogg's: Pastor Andrews, si usted quiere estar con su hijita, ella está en sus últimos momentos, le quedan solamente 3 horas de vida. El pastor Andrews dejó allí el informe botado y se fue a donde su hijita. La historia registra que cuando él entra a la sala donde está su hijita, saca su pañuelo y empieza a absorber con su pañuelo la sangre que su hijita botaba cada vez que tosía. Cada vez que su hijita tosía, él con su pañuelo lo colocaba en la sangre, lo absorbía, iba y lo lavaba.
y regresaba. Y la historia registra que el pastor Andrews, el primer misionero adventista en el mundo, mientras hacía esto decía: cuánto trabajó mi hijita, cuánto trabajó por este evangelio, cuánta pasión demostraba por compartir, por demostrar ser un adventista del séptimo día. Saben, hermanos, Mary murió. El pastor Andrews estaba destrozado, y fue allí cuando expresó: me parece estar asido de Dios con una mano entumida. Así lo dijo. No solamente perdí a mi esposa, a mis 2 hijos mayores, y ahora pierdo el tesoro de mi vida, la que más ha trabajado por ser misionera, Mary. Por eso, hermanos, ustedes no saben, no se imaginan lo que nuestros niños, nuestros jóvenes van a hacer, porque está profetizado. Serán un ejército que Dios levantará para la predicación del evangelio. Pero hay que creer en ellos. Usted se imagina esta semana 14 lugares donde jóvenes van a estar predicando, y usted como adulto no apoye. ¿Qué estás diciendo con eso? A mí me importa que los jóvenes prediquen, me importa, estás diciendo eso. Pero si tú vas y apoyas, si tú vas y llevas amigos, oiga, Dios te estará utilizando a ti, pero también estará utilizando a esos jóvenes predicadores. ¿Cuántos dicen amén? Y fue allí, hermanos queridos, cuando el N.G. White recibe una visión, cuando ya fue el entierro de Mary. Esta carta se la envía el N.G. White al pastor Andrews: en mi última visión le vi a usted, su cabeza se inclinaba hacia la tierra, y arrastrado en lágrimas, usted seguía a su amada María hasta su última morada en este mundo. Luego vi al Señor mirándole lleno de amor y compasión. Vi la venida de aquel que ha de dar la vida a nuestros cuerpos mortales. Y su esposa y sus hijos salían de las tumbas vestidos de esplendor inmortal. Ay, hermanos, cuando Andrew recibe esta carta, la historia registra que él recuperó fuerzas donde no había, y dijo: si Dios me da la garantía de que mi familia va a resucitar, si Dios se compromete a salvar a mi familia, me devuelvo ya mismo para Suiza. Hermano, se devolvió para Europa, y ahora pidió permiso para ordenar como pastor a su hijo Carlos. Fue ordenado Carlos como pastor, y ahora los dos siguieron continuando la predicación del evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Pero pasaron los años. Cuando el pastor Andrew se enfermó, la tuberculosis es prendediza, contagiosa, empezó a toser el pastor Andrews. Y hermanos, él escribió por lo menos esto: lamento que no puedo hablar más favorablemente de mi salud. Estoy luchando con esta mortífera enfermedad, la tuberculosis, y mi situación es muy grave. La afección está ahora limitada a mis pulmones. La muerte ha hundido sus garras en mis pulmones, y a menos que pueda librarlos de ellas, serán consumidos. Esta afección pulmonar me debilita tanto que me obliga a guardar cama. Todo lo que escribo lo hago al dictado, pero muchas veces puedo dictar solamente 3 o 4 frases por día, y algunas veces no puedo escribir una sola palabra. El artículo que mandé últimamente a la review representó, debido a mi debilidad, el trabajo de 10 días. Aún moribundo, aún muriéndose, el primer adventista misionero en el mundo no dejó de predicar. Y hermanos, finalmente, ya en cama, llegaron muchos líderes de la iglesia a orar por él. Y entonces le preguntaron: pastor, ¿qué himno quiere que cantemos? Y él dijo: quiero que cante el himno preferido de mi esposa Angelina, Nos veremos junto al río. Y mientras él estaba cantando, bueno, no él, sino los demás que estaban ahí,
mirando hacia el ocaso, el pastor Andrews, el primer misionero adventista en el mundo, murió. Saben, hermanos, un día ese hombre va a resucitar y se va a dar la grata sorpresa de que él abrió un camino donde a partir de él muchos misioneros empezaron a ir a diferentes países. Verán muchos redimidos. Y él, aunque murió a la edad de 54 años, dejó un gran legado por ser adventista del séptimo día. El pastor Andrew va a resucitar. La pregunta es: ¿tú eres adventista del séptimo día? ¿Qué estás haciendo como adventista? Yo quiero invitar en este momento a algún adventista que quiera decir: Señor, yo quiero ser útil en tus manos, úsame. ¿Hay algún adventista? Uno nomás, que se ponga de pie. Amén, amén. Solo si usted dice: Señor, úsame, yo no quiero ser un inútil. Este evangelio que me has compartido, úsame para compartirlo a otro. Ponte de pie, porque finalmente, iglesia, este mundo está llegando a su fin. Cristo sí o sí va a venir por segunda vez. ¿Qué estás haciendo por Cristo?